Hola. Son estas. Oli. Buenos días a todos y a todas, portavoces, diputados, diputadas, amigos y amigos de Youth for Change, querida Concha. Buenos días y bienvenidos a la sala Ernest Lluch, al Congreso de los Diputados, que es vuestra casa. Como cada año, es un placer daros la bienvenida para conmemorar el Día Internacional de la Niña, a solicitud de la organización humanitaria Plan Internacional España. El informe que hoy nos presentan habla de una realidad, en muchas ocasiones silenciada, que supone un desafío urgente: la experiencia de las niñas que viven una unión o un matrimonio infantil. Es nuestra obligación poner la mirada en ellas y hoy tendremos además la oportunidad de escucharlas, gracias al incisivo trabajo de Plan Internacional. Para dar por comenzado el acto, tiene la palabra Concha López, que, como saben, es la directora de Plan Internacional España. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias también a los portavoces de los grupos parlamentarios, diputadas, diputados, autoridades, las chicas y chicos del Youth for Change, por supuesto las UFILES de Leganés, Alcalá y Parla, patronos, periodistas, equipo y todas las personas que hoy nos acompañáis una vez más en el acto para celebrar el Día Internacional de la Niña, que, como sabéis, es el próximo 11 de octubre. Hoy hace 13 años que el Congreso es el aliado fundamental para elevar las voces de millones de niñas y jóvenes que reclaman sus derechos. Este año, el Día Internacional de la Niña está tristemente marcado por los conflictos y las crisis humanitarias. No podemos olvidarnos de las niñas y los niños de Sudán, ni de las niñas y los niños de Ucrania, pero hoy especialmente no podemos olvidarnos de los niños y las niñas de Gaza. Hablo en nombre de una de las organizaciones que ha podido entregar parte de la ayuda humanitaria dentro de la franja, con muchas dificultades, pero ya hemos entregado 20 camiones. Esto significa ayuda para muchas miles de personas en estos momentos que están sufriendo una situación tremendamente dramática en sus vidas y, sobre todo, para los niños y las niñas. Cada camión que incorporamos y que podemos llevar para esta ayuda humanitaria salva vidas. Y desde esta tribuna que me ha sido concedida, exigimos de manera urgente que las conversaciones que están teniendo lugar en estos momentos permitan el acceso de la ayuda humanitaria sin trabas. Hoy, más que nunca, desde Plan Internacional exigimos un alto el fuego permanente, porque las guerras son siempre guerras contra la infancia. El informe que presentamos este año, Déjame ser niña, no una esposa, profundiza sobre una de las violaciones de los derechos de las niñas más arraigadas en el mundo, como es el matrimonio infantil. Tenéis en las mesas unas tarjetas con la historia de una niña de 16 años. Es una historia real, Dara, de Camboya, que al quedarse embarazada se ve obligada a casarse por la presión familiar y de las normas de su comunidad. Es una buena estudiante, pero tiene que abandonar la escuela y es madre siendo solo una niña. Es una historia que se repite de manera similar en 12 millones de veces al año. 12 millones de veces al año. Pese a los avances conseguidos en los últimos 10 años, con una reducción global de las tasas de matrimonios infantiles del 22% al 19% y la aprobación de numerosas leyes que elevan la edad del matrimonio, las cifras siguen siendo alarmantes. Estamos hablando de que cada 3 segundos una niña es obligada a casarse. Es decir, en el tiempo que va a durar este evento, 1.200 niñas habrán perdido su infancia y se habrán convertido antes de tiempo en esposas. Dado que parte de los esfuerzos en torno al matrimonio infantil se centran en prevenirlo, quienes ya están casadas o en uniones informales tienden a desaparecer de la atención pública. Por eso, para elaborar los informes, hemos querido escuchar las experiencias de más de 250 niñas casadas o en uniones y casi 250 activistas contra el matrimonio infantil en 15 países,
de África, Asia y América Latina. Hemos podido entender desde primera mano qué les llevó a casarse, cómo son sus vidas ahora y qué necesitan. Sabemos que el matrimonio infantil persiste, sobre todo, fundamentalmente debido a la pobreza y a la discriminación, pero también a la débil aplicación de las leyes y a las limitadas oportunidades formativas y económicas para estas niñas. Todo esto se incrementa en situaciones de crisis y conflicto, porque el matrimonio infantil se malentiende como una forma de protección hacia las niñas. Sabemos, además, que cada año se producen unos 21 billones de embarazos adolescentes que suelen desembocar o ser fruto del matrimonio infantil. La legislación es imprescindible, pero es insuficiente. En los últimos 5 años se han producido avances legislativos en muchos países, especialmente en África, pero existe una gran brecha entre lo que la ley permite y lo que realmente sucede en la vida de las niñas. En los 15 países del estudio, excepto en Níger, existen leyes que prohíben el matrimonio antes de los 18 años, pero sabemos que no siempre se cumplen. La falta de garantías y presupuestos para la implementación de las leyes hacen que los matrimonios infantiles se sigan produciendo, pero el principal obstáculo sigue siendo las normas sociales y las creencias de las familias y las comunidades que han transmitido de generación en generación. Además, las uniones informales, comunes en todo el mundo, son socialmente aceptadas, pero no se registran, lo que dificulta en gran manera su control. El matrimonio infantil es un problema antiguo que se ha adaptado también al mundo cambiante y, sobre todo, al mundo cada vez más conectado. El informe revela que las redes sociales juegan un nuevo rol en la configuración de las relaciones de los adolescentes en todo el mundo, lo que crea nuevos riesgos. Las participantes en la investigación, especialmente en Asia y América Latina, dicen que se sintieron más libres de poder establecer los vínculos que ellas eligieron a través de Internet, sin la presión familiar. Sin embargo, la tecnología sigue reproduciendo desigualdades de poder y hombres mayores contactan con ellas, les prometen matrimonio, les ofrecen una salida y se aprovechan de su vulnerabilidad. Ellas nos han contado las razones fundamentales de sus matrimonios es, entre otras, la falta de recursos y la búsqueda de una estabilidad económica. Casi el 50% nos ha manifestado que se casaron con un esposo 5 años mayores que ellas. Pero también hablan de la presión social para ajustarse a los roles de género y las normas de la comunidad. El matrimonio es lo que se espera de ellas. También mencionan el amor. Sin embargo, las participantes que tenían pareja, conocidas a menudo a través de Internet, cuentan cómo la presión familiar por el honor fue la que les llevó con 14, 15 y 16 años a un compromiso de por vida para el que no estaban preparadas. Hasta 1 de cada 4 describen sus matrimonios como completamente forzados. Ellas no tuvieron ni voz ni voto. El embarazo adolescente no deseado, la huida del entorno familiar violento o las violaciones son otro de los muchos motivos. El matrimonio suele suponer el fin de la educación. Casi 2/3, el 63%, no tienen empleo o no reciben ni educación ni formación. También les pone en riesgo de violencia y tienen profundos impactos en su salud mental y en su salud física. 1 de cada 8 ha sufrido violencia o abuso por su pareja. Están atrapadas en relaciones abusivas. Pero a las niñas y jóvenes se les enseña que el honor de la familia es más importante que ellas mismas. Vinita, de Nepal, cuenta que a una niña casada la obligan a quedarse con su marido, aunque le golpee o sea infeliz, porque nuestra sociedad dice que una niña debe proteger el honor de la familia. Por eso muchas niñas se quedan aunque sufran mucho. Hemos visto que el matrimonio infantil con frecuencia es frágil e inestable. 1 de cada 3 participantes, el 28% exactamente, ahora está divorciada. Salir de un matrimonio infantil no es fácil. Las niñas que han pasado por ello cuentan que se enfrentan a un doble estigma, unido al aislamiento y las dificultades financieras cuando se separan. A pesar de estos muchos retos, muchas niñas se niegan a renunciar a sus sueños, ambiciones y quieren volver a estudiar o a tener los medios para crear sus propios negocios. Aún así, la realidad es que solo 1 de cada 5 sigue yendo a la escuela después de casada. Incluso para aquellas que ven el matrimonio como una elección, la vida de casadas ha supuesto una carga demasiado grande para ellas. Todas
Todas las entrevistadas rechazan el matrimonio o las uniones infantiles para sus propios hijos. Ninguna de las entrevistadas querría que sus hijos o hijas pasaran por ello. Para mí esto es uno de los datos más importantes del estudio. Realmente hay un cambio generacional y lo que se está haciendo es importante, aunque claramente, de nuevo, es insuficiente. No dejaré que mi hija cometa el mismo error. Le explicaré que la educación es importante ahora. Aunque quiera casarse, no se lo permitiré. Intentaré que lo entienda lo mejor posible, dice una de las entrevistadas de Bangladesh. El informe demuestra que debemos centrar los esfuerzos en cambiar las normas sociales que lo permiten y que limitan los derechos de las niñas y las mujeres jóvenes. Este es el trabajo que Plan International lleva a cabo desde hace décadas en los países de todo el mundo. Fortalecemos las redes de apoyo para prevenir estos matrimonios y ayudamos a las niñas y adolescentes a reclamar sus derechos. Apoyamos sus campañas para promover las leyes, las políticas y los servicios y garantizarles un futuro que ellas elijan. Hoy, cuando los derechos de las niñas y mujeres están cuestionados y en retroceso en muchos países del mundo, el papel de España y del Congreso de los Diputados es fundamental para seguir apoyando la igualdad. La Ley de Cooperación para el Desarrollo, el sexto Plan Director de Cooperación al Desarrollo y la Estrategia de Política Exterior Feminista son elementos que marcan compromisos para la protección de los derechos de las niñas. Debemos cumplirlos y exigir que todos, desde sus grupos parlamentarios, se cumplan en los países con los que cooperamos. Ellas, niñas y jóvenes, son quienes pueden impulsar el cambio en la próxima generación, pero para ello reiteramos que es fundamental que cuenten con los recursos, la protección, la educación y la posibilidad de elegir. Este es nuestro compromiso, que lo consigan. Confiamos en el apoyo de todas las personas que hoy estáis aquí para lograrlo. Vamos a escuchar hoy sus testimonios. Gracias. Muchísimas gracias, Concha, por tus palabras y por traer aquí al Congreso estas voces, estas realidades de las que tenemos que hacernos cargo para poder trabajar con plena conciencia en la lucha contra las desigualdades. Hoy, en esta jornada con motivo del Día Internacional de la Niña, es imposible dejar de nombrar uno de los puntos de la Tierra donde el sufrimiento de las niñas y de los niños y de las madres y de los padres y de las hermanas y de los abuelos está siendo más extremo, más insoportable. Hoy se cumplen 2 años del brutal ataque de Hamás contra Israel, que asesinó casi a 1.200 personas y secuestró a 251. Desde entonces se ha incrementado de forma exponencial la masacre en Gaza, una tragedia humanitaria incalculable.
Más de 67.000 personas han sido asesinadas en la franja en estos 2 años. Más de 20.000 eran niños y niñas. Bombas, desplazamientos forzosos y hambrunas en un genocidio terrible que está perpetrando el gobierno israelí y que tiene que parar ya. Hay que parar este horror. Hay que trabajar de forma global para pararlo, igual que hay que trabajar colectivamente para paliar todo el horror y el sufrimiento que vendrán como consecuencia de tanta destrucción. El multilateralismo es a la vez una forma de cooperación entre Estados en base a unas reglas establecidas y el sistema internacional que ordena estas reglas. Reglas que se basan en la protección de los derechos humanos, la solidaridad y la inclusión. Es un clamor que la comunidad internacional se ha desvelado impotente ante la impunidad con la que se han cometido y se cometen los brutales crímenes en Gaza. Pero esto no hace sino reforzar lo absolutamente necesario que es este modelo multilateral. Un ejemplo claro de ello es precisamente la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Plan Mundial para la Igualdad de Género que acaba de cumplir 30 años. Los avances en la participación plena e igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la vida y en el ejercicio de sus derechos han sido en estas 3 décadas encomiables. Pero todas y todos sabemos que hay muchísimo trabajo por delante y que los derechos de las niñas y de las mujeres están permanentemente cuestionados y en muchas partes del mundo en auténtico retroceso. El informe anual de Plan Internacional, el Estado Mundial de las Niñas, Déjame ser una niña, no una esposa, resulta, como siempre resulta su encomiable labor, pertinente, respetuoso y exhaustivo, porque pone por encima de todo a las niñas en el centro de la mirada y de la necesidad de actuación, y porque se basa por encima de todo en sus voces y en su experiencia. Hoy día el matrimonio infantil sigue existiendo en gran medida porque se sustenta en poderosas creencias y en normas sociales. Se ha perpetuado a lo largo de los siglos, a pesar de las reformas legislativas y de la acción que se ha llevado a cabo a gran escala. Como ha señalado Concha, la disminución de la tasa es razón para seguir adelante con un impulso renovado, pero sin demora. Porque disminuye la tasa global, pero aumenta la tasa en zonas de conflictos. Y porque estas zonas de conflictos van también en aumento. Y porque el matrimonio infantil es un problema antiguo, tan antiguo como el patriarcado, que ha ido transformándose, enraizándose y adaptándose a las nuevas costumbres, es decir, a las nuevas tecnologías. Me parece importantísimo el enfoque de Plan Internacional. No se hace lo suficiente para proteger y ofrecer apoyo a las niñas una vez casadas o que se encuentran en una unión. Hay consenso en la necesidad de acabar con el matrimonio infantil, precoz y forzado. Hay que seguir legislando para ello y hay que hacerlo también con la conciencia de que la causa principal de estas uniones sigue siendo la pobreza, la falta de recursos y la desigualdad. Pero no hay que olvidar que lo que está en juego es la salud mental y física, la educación, el empleo y los derechos fundamentales de estas niñas y mujeres jóvenes. Es decir, hay que seguir acompañándolas, hay que asegurarse de que esas niñas conocen sus derechos, hay que identificar sus necesidades y garantizar su bienestar. A la gran mayoría de estas niñas, casadas o en una unión, no se les permite trabajar, dejan de estudiar, de recibir cualquier tipo de formación. Es habitual que no tengan voz en las decisiones del hogar, que tengan hijos ni planificados ni deseados, poniendo en riesgo muchas veces sus vidas, que sufran violencia. Muchos matrimonios, además, son ilegales o no se han registrado, lo cual hace que estas niñas queden totalmente desprotegidas ante la ley con respecto a las propiedades, herencias o manutenciones. No importa que a través de las redes sociales se hayan sentido empoderadas a la hora de casarse. Las estructuras de poder que las hacen vulnerables y las colocan en situación de peligro se perpetúan. Qué sencillo y claro lo cuenta Sumaya, sobreviviente de matrimonio infantil, en el prólogo del informe. Y qué doloroso es leerla. Dice así: y cuando tenga hijos, les enseñaré lo que deben hacer. Si es niña, le pediré que estudie y se prepare.
y que se case solo cuando sea adulta e independiente. Y si es niño, le pediré que sea un ser humano consciente, para que no arruine la vida de ninguna niña. En esas palabras están encerrados todos los propósitos y las metas de la lucha y las acciones por los derechos de las niñas y las mujeres. Los avances de los que disfrutamos millones de mujeres en una parte determinada del planeta desde hace décadas, gracias a la dedicación de quienes pelearon por la igualdad, laten también en las palabras de Sumaya. ¿Cuántas brechas nos quedan todavía por cerrar? Gracias, Concha, y gracias a todo el equipo de Plan Internacional por este minucioso trabajo. Gracias sobre todo por el enfoque audaz, por contribuir al cambio, por operar en distintos puntos del mapa previniendo el matrimonio infantil y apoyando a las niñas ya casadas. Fue Gabriela Mistral, en la ponencia que presentó durante la primera convención de maestros realizada en Buenos Aires en 1928, hace casi 100 años, quien dijo que los niños y las niñas tenían derecho a la salud plena, al vigor y a la alegría. Dijo también que la infancia se merece cualquier privilegio. Hagamos eso y hagámoslo ya, porque en la niñez no existe el mañana. Muchísimas gracias. Es que son preciosos tus discursos. Siempre fue grande. Muchas gracias, presidenta del Congreso. Muchas gracias, Concha, por vuestras inspiradoras palabras. Me cuentan que la presidenta del Congreso se tiene que ausentar a continuación, así que le dejamos que se vaya. Le damos, por favor, otro aplauso. ¿Qué tal? Bueno, hay que ver, muy buenos días a todos. Lo primero, hay que ver los datos tan tremendos que han puesto encima de la mesa. No sé si se me oye bien. Tanto la presidenta del Congreso como la directora general de Plan Internacional, Concha López. En fin, se queda una impactada escuchando esos testimonios y que reflejan lo durísimo de la vida de tantas niñas todavía hoy en el siglo XXI. Y es bueno tener delante una audiencia juvenil, porque veo que también, aparte de diputados y diputadas, hay muchas niñas comprometidas, muchos niños también comprometidos, y vamos a hablar con todos ellos. Bueno, me presento antes de seguir. Me llamo Sandra Golpe, soy periodista, soy mujer. Dirijo y presento las noticias de las 3 en Antena 3. Pues sí, y tengo la suerte de poder tener este trabajo y de ser mujer en el primer mundo y no en otros lugares como los países en los que, por desgracia, todavía se siguen produciendo muchos matrimonios infantiles, y países en donde todavía eso es legal, como por ejemplo Níger. Es un horror, pero es así. Tengo esa suerte de estar hoy aquí, y nosotros también tenemos la suerte de estar hoy aquí para contarlo. Pero bueno, he venido, antes de continuar, pedirle a los portavoces de los grupos parlamentarios, de los 6 que van a participar hoy, que se sienten junto a la directora general de Plan Internacional. Creo que por aquí están llegando ya esas sillas para que estén junto a ella en esa mesa. Ellos son los participantes. Y mientras esto se coloca, acabo de apuntar lo que dijo antes Concha: cada 3 segundos un matrimonio infantil, cada 3 segundos. Una vida destrozada cada 3 segundos. Cada año 12 millones de matrimonios infantiles, de vidas destrozadas, que no son personas, que no son números, que son personas con nombres y apellidos, que son niñas. Por los datos que aporta Plan Internacional y por ese vídeo también que acabamos de ver, pues ya nos hacemos todos una pequeña idea de lo que implican esos matrimonios para esas niñas. Ya se ha contado aquí, lo ha dicho Francina Armengol. Pierdes completamente el derecho a la educación, a la salud, a la autonomía, a la independencia económica, como nosotras podemos hoy tenerla, ¿no? Pierdes el derecho a decidir sobre tu cuerpo y a decidir sobre tu vida, nada más y nada menos. El matrimonio infantil es un crimen y no tendría que estar presente en ninguna cultura, pero tenemos que combatirlo desde ya. Las redes sociales han irrumpido para bien y para mal, pero para bien sí, porque estamos todos interconectados. Y hay muchos jóvenes con muy buenas ideas y con muy buen corazón
que también están interconectados y bueno, pues que lideran juntos la lucha por sus derechos, por los derechos de estas niñas y nos acompañan hoy. Es el caso del Comité Juvenil de Youth for Children, que es el ala juvenil del Plan Internacional. Les quiero presentar, que se van a subir ya a este atril, a Isabel y a Karishma. Isabel es venezolana, tiene 22 años, es graduada en Relaciones Internacionales, está haciendo un máster también en Cooperación Internacional, y Karishma tiene 24 años y es afgana, ingeniera informática. Las dos llevan solamente 4 años en España y las dos van a ponerle voz a esas 250 niñas de 15 países que han sido entrevistadas para este plan. Quiero, por favor, que le deis un aplauso. Vuestro es este micrófono. Señorías, compañeros, compañeras. En primera instancia, queremos agradecer por el espacio y momento dado, por escucharnos y conocer nuestras inquietudes. Soy Isabel Rangel, tengo 22 años y desde el grupo de participación Youth for Change del Plan Internacional queremos alzar la voz por las mujeres y jóvenes del mundo. Nos encontramos aquí hoy con el motivo del Día Internacional de la Niña para abordar una temática que afecta a miles de niñas y jóvenes por todo el mundo y que a nosotras como jóvenes activistas nos afecta profundamente: el matrimonio infantil. Casarse antes de los 18 años no está bien, interrumpe la educación. Al año o 2 años de casarme, tengo un hijo. En ese momento yo sigo siendo una niña y si tengo un hijo, mi educación se ve interrumpida y eso supone un riesgo para mi salud. ¿Cómo puedo yo, siendo una niña, criar a otro niño? Estas son las palabras de Farhana en Bangladesh, una de las 12 millones de niñas que se casan antes de los 18 años cada año. En otras palabras, cada 3 años una niña es casada en alguna parte del mundo. El matrimonio infantil es una de las peores violaciones de los derechos de las niñas. No obstante, es esencial comprender que no se debe a una religión o a una cultura esencial, concreta, sino que es la pobreza su causa principal y se combina con normas sociales y de géneros que refuerzan y normalizan una situación que priva sistemáticamente a las niñas y jóvenes de sus derechos, de su autonomía en la toma de decisiones, que aumenta su riesgo de sufrir violencia y que las lleva al aislamiento social. Necesito mejores condiciones de vida porque mi familia vive en la pobreza y no tiene suficiente dinero para cubrir nuestras necesidades. Por eso creí que si me casaba, podría ayudar a mi familia. Para jóvenes como Sigmund de Etiopía, casarse puede parecer una salida viable para aliviar la carga financiera familiar, aunque en realidad es una salida en falso, que las deja en una situación aún más vulnerable, dominadas por sus esposos y familias políticas, casi sin oportunidades de futuro y expuestas a más situaciones de violencia y abuso. Hoy más que nunca es necesario invertir y financiar en programas que le ofrezcan protección a las niñas en riesgo de matrimonios y uniones infantiles, y recursos y oportunidades a las niñas que se vieron empujadas a casarse demasiado pronto. Todavía hay tiempo para que construyan un futuro que ellas elijan, y el mundo necesita entender que ellas son las que pueden ser los agentes de cambio de sus propias realidades. Ellas son las que conocen sus necesidades y la complejidad de su situación. Incluso, como reclama Yuna de Nepal, que lleven programas de sensibilización a nuestra sociedad. Yo quiero aprender primero para poder hacer algo por mi sociedad. Así, la gente también entenderá la importancia de educar a las niñas. Chikondi, de 20 años, en Zambia, nos dice: las víctimas no tienen el valor de denunciar sus casos porque temen el rechazo de la comunidad. Debería existir una plataforma donde alguien pueda denunciar en nombre de las víctimas. Por eso estamos aquí, para dar la voz a las reclamaciones y niñas que forman parte de esta generación que quiere impulsar el cambio, porque nosotras sí tenemos el espacio para reclamar sus derechos y debemos ser el altavoz de sus demandas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Karishma y soy parte del grupo de Youth for Change de Plan International. Y como Isabel, quiero traer aquí las voces de las niñas que cargan un peso demasiado grande para su edad y han perdido su infancia atrapadas en matrimonios que no eligieron y para lo que no estaban preparadas. Fui a casa de mi madre y le pedí dejar el matrimonio y quedarme con ella, pero me rechazó. Seguí viviendo con mi esposo, pero el abuso continuó. Un día, incluso, cogió un cuchillo y amenazó con matarme. Manasa, de 19 años, pone voz
a miles de niñas que sienten miedo a cuestionar la autoridad de sus maridos y que en la mayoría de ocasiones ni siquiera pueden contar con su núcleo más cercano para hallar apoyo emocional por los estigmas que existen en sus comunidades, quedando expuestas ante un sistema social que no han elegido y que sepulta la salud mental. Por ellas y por su futuro, la sociedad civil, los responsables políticos y todos los actores implicados tenemos el deber de asumir esta causa y responder con firmeza. Ellas exigen cuestionar las normas sociales y de género que las aboca a esta situación y la promoción de servicios esenciales, accesibles y asequibles, como lo de salud y derechos sexuales y reproductivos. Reclamados por jóvenes como Gedi, los proveedores de servicios son buenos conmigo, pero el servicio y el medicamento no están disponibles en el hospital. A veces me mandan a la farmacia a comprar medicinas y no puedo comprarles porque son caras. Sumaya en Bangladesh nos dice, debemos luchar por nuestros derechos hasta que todas las niñas sean libres para disfrutar su infancia y construir sus vidas con seguridad. Debemos impulsar el trabajo a las niñas líderes y sus movimientos, garantizar los derechos de las niñas casadas e implementar políticas sólidas para prevenir el matrimonio infantil. En este sentido, le pedimos a las señoras y señores, representantes de los grupos parlamentarios presentes, que comprendan que existe una gran brecha entre la ley y la realidad de las normas comunitarias de estas niñas y jóvenes. A pesar de que en los diversos países donde el matrimonio infantil existe, hay leyes que buscan proteger a mujeres. La falta de financiación y de voluntad política representa un obstáculo importante para la aplicación de la misma, lo que coincide con la percepción de las jóvenes activistas entrevistadas. Y esta distancia se agrava aún más cuando los recursos se reducen. Los recortes en cooperación ponen en riesgo años de avances de la defensa de los derechos de las niñas. Por ello, es crucial seguir trabajando y defendiendo los derechos de todas las niñas a través de la cooperación internacional, la política exterior y la acción humanitaria, porque las cifras de matrimonios infantiles incrementan en situaciones de conflictos y crisis como la que estamos viviendo hoy en países de todo el mundo. Así que quiero preguntarles, ¿qué están haciendo ustedes para combatir el matrimonio infantil y para proteger los derechos de las niñas que se encuentran en casa en esta situación? Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda la pregunta de las niñas. ¿Qué están haciendo ustedes desde sus respectivos grupos parlamentarios para combatir el matrimonio infantil y para proteger los derechos de las niñas? Gracias por vuestras palabras a las dos. Isabel y Karishma, gracias por vuestra implicación, por vuestro compromiso en las realidades de todas esas niñas como Muansa y Sumaya, ¿no? Por vuestro activismo por los derechos de las niñas y por la igualdad. En fin, señorías, yo creo que ha quedado claro que hay que trabajar no solamente para proteger esos derechos, sino para no retroceder en la igualdad de la mujer, para seguir también financiando programas de cooperación y de acción humanitaria que salvan vidas y que dan oportunidades a las mujeres. Bueno, para dar una respuesta a vuestra pregunta, ahora ya tienen la palabra ellas, los y las representantes de los diferentes grupos parlamentarios, en orden ascendente, de menor a mayor representación en el Congreso. Así que empezamos por Nerea Rentería, tienen la palabra del Grupo Parlamentario Vasco. Adelante. Egunon, buenos días a todos y a todas, y en especial a las niñas, porque hoy estamos aquí para conmemorar el Día Internacional de la Niña, ¿no? Aunque es el 11 de octubre, pero hoy nos encontramos aquí para ello. Aunque este acto lleva celebrándose 13 años, es la primera vez que yo intervengo aquí, y para mí la verdad que es un honor y un orgullo poder estar aquí hoy con todos vosotros. Y en primer lugar quiero agradecer a Plan Internacional por esta invitación y también por la labor que hacéis diariamente para que los derechos de las niñas sean una realidad y no solamente se queden en palabras. Bueno, pues como he dicho antes, hoy es el Día de la Niña y no venimos solo a celebrar,
venimos a deciros como partidos políticos, como fuerzas políticas, cuáles son nuestros compromisos, qué estamos haciendo. Yo, por ejemplo, pues desde mi comunidad, que es una comunidad pequeñita, la Comunidad Autónoma del País Vasco, y bueno, y la verdad que lo que nos habéis contado, aceptar que cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse, unirse demasiado pronto, pues es la verdad que son datos alarmantes, ¿no? Porque son 12 millones de infancias interrumpidas, 12 millones de futuros robados, ¿no? Y hay una cosa que está clara, que el matrimonio infantil no es un juego ni una tradición inocente, es violencia de género, es violación de los derechos humanos y, por lo tanto, no podemos permitirlo, no podemos aceptarlo. Hoy nos habéis presentado un resumen de un informe en el cual se escuchaba a casi 500 niñas y mujeres jóvenes de 15 países, ¿no? Que algunas han vivido en carne propia el matrimonio infantil y otras actúan hoy como activistas para impedir que esto vuelva a ocurrir. Pero todas ellas nos recuerdan algo y nos hacen recapacitar. Las niñas no necesitáis justicia, no necesitáis compasión, necesitáis justicia. Y hay que tener en cuenta también que el matrimonio infantil no solamente afecta a las niñas, afecta a comunidades enteras, porque una niña que es obligada a casarse de forma prematura abandona la escuela y, por lo tanto, la sociedad pierde talento. Una niña que enferma o incluso puede llegar a perder la vida en un embarazo por un matrimonio precoz es una sociedad que está perdiendo futuro. Y una niña silenciada es una sociedad que se vuelve cada día más débil. Por eso, bueno, desde el Grupo Parlamentario Vasco, desde el PNV, nosotros consideramos que el matrimonio infantil es una grave violación de los derechos de las niñas y una forma de violencia de género que debe erradicarse de forma urgente. Para ello, desde EAJ-PNV, desde la Comunidad Autónoma Vasca, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en primer lugar, en el ámbito legal, hemos impulsado la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia. Ha sido aprobada en el Parlamento Vasco y es una ley que reconoce los derechos de los niños y de las niñas frente a cualquier forma de violencia, incluyendo el matrimonio infantil. A nivel internacional, hemos respaldado iniciativas de cooperación que buscan prevenir y erradicar el matrimonio infantil. Y además, constantemente estamos promoviendo campañas de sensibilización y programas educativos que fomentan la igualdad de género y los derechos de las niñas. Por eso, vamos a reiterar desde aquí nuestro compromiso en la firme lucha contra el matrimonio infantil y en la protección de los derechos de las niñas. Vamos a seguir trabajando en colaboración con otras instituciones, organizaciones, sociedad, porque esta labor tampoco se puede hacer aquí individualmente. Y bueno, todo esto tampoco puede quedarse en un aplauso ni en un discurso. Debe convertirse en acción. ¿Y qué necesitamos? Pues escuelas abiertas para todas las niñas, servicios de salud aceptables, leyes que se cumplan, políticas con recursos reales, comunidades que protejan y que no opriman. Por eso, queridos amigos, queridas amigas, queridos niños, niñas, en el día de hoy celebramos la fuerza y la esperanza que representáis. Pero también queremos dejar claro, como partido, nuestro compromiso. Seguiremos trabajando para que ninguna niña sea obligada a casarse, porque las niñas son líderes, son creadoras y son agentes de cambio. Queremos niñas, no esposas. Eskerrik asko. Muchas gracias, Nerea. Turno ahora del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Adelante, Marije Fullaondo. Egun on guztioi eta eskerrik asko ekitaldi honetan parte hartzeko gonbidapena luzatzeagatik. Evidentemente, gracias a Plan Internacional por todo el trabajo que realizan. Gracias, Concha, por la presentación del informe. Y, por supuesto, gracias, Isabel y Karishma de Youth for Change por vuestro discurso. Es un privilegio haber podido escuchar los testimonios de viva voz e intentaremos responder, aunque sea brevemente, a vuestra pregunta. Pero me vais a permitir que hoy, que hablamos de derechos humanos, de derechos de la vulneración de derechos de niñas y adolescentes de niñas y adolescentes, tenga un recuerdo especial para todas las niñas y adolescentes palestinas, en especial las gazetíes a las que el gobierno genocida de Israel ha despojado de absolutamente todos sus derechos.
a las miles de niñas y adolescentes que el gobierno genocida de Israel ha asesinado y sigue asesinando, no solo con las armas, sino también mediante la hambruna, la negación a que reciban medicinas y cualquier tipo de asistencia humanitaria. Vaya desde aquí nuestro recuerdo para todas ellas y nuestra solidaridad y apoyo a todo el pueblo palestino. Y ya entrando directamente en el tema que hoy nos ocupa, nos habéis hablado de la atrocidad del matrimonio infantil, del matrimonio forzado, una terrible violación de los derechos humanos que afecta a niñas y adolescentes, a las personas más vulnerables, a las que se les niega su derecho a decidir sobre sus propias vidas, obligándoles, condenándoles más bien al sometimiento de por vida, sometimiento que además en la mayoría de las ocasiones va acompañado de maltrato y violencia de todo tipo. Eso es para toda la vida. Algo que, si bien es cierto que tiene más relevancia en ciertos países o culturas, ocurre en todo el mundo, a lo largo y ancho del planeta. Os hemos escuchado atentamente, hemos tomado buena nota de lo que habéis dicho y nos habéis hecho una pregunta, creo que más que pertinente. Nos preguntáis qué estamos haciendo en realidad para combatir todo esto y para proteger a las niñas que se encuentran en esta situación. Y decía que es una pregunta más que pertinente porque, evidentemente, más allá de los discursos más o menos empáticos, más o menos elocuentes que los y las políticas solemos lanzar, lo que se necesita para revertir esta situación son hechos, son acciones, no palabras. También las palabras están bien, pero sobre todo se necesitan hechos y acciones. Acciones institucionales, normativas, políticas y sociales que vayan acompañadas de los recursos y los medios necesarios para llevarlas a cabo. Y en eso es en lo que está Euskal Herria Bildu. Desde aquí, desde la Cámara Legislativa del Estado, hemos intentado impregnar de un planteamiento feminista todas las leyes que pueden influir en la erradicación de matrimonios infantiles, sea la ley de cooperación, la ley de protección de infancia y adolescencia, ley de libertad sexual, ley de familias, ley de salud sexual y reproductiva, la de educación, la de medidas de protección contra la violencia de género y seguramente algunas más que me dejo en el tintero. Y lo hacemos porque estamos convencidas de que es la única garantía para hacer frente a las actuales relaciones de poder que nos llevan a la violencia machista, que genera, entre otras, situaciones tan aberrantes como el matrimonio infantil, el matrimonio forzado. Y esto lo venimos haciendo durante años, no solo desde esta Cámara, sino también y sobre todo en Euskal Herria, desde nuestros parlamentos autonómicos y en las instituciones locales, tanto forales como municipales. Pero evidentemente esto no es suficiente, porque hacer leyes, normativas y protocolos vale de muy poco si no se implementan, es decir, si no se traducen en actuaciones políticas, institucionales y sociales efectivas. Y para eso, como he dicho antes, se necesitan recursos específicos como equipos de atención integral a las víctimas de violencia machista o recursos residenciales de acogida, entre otros. Y para esto se precisan medios humanos y, claro está, evidentemente, económicos. Y, por supuesto, se necesita coordinación entre los diferentes actores que deben abordar el tema, como son los del ámbito institucional, el social, el sanitario, el educativo, el jurídico o incluso el policial. Y eso es lo que está intentando conseguir Euskal Herria Bildu, sobre todo, como os decía, en Euskal Herria, porque es ahí donde tenemos implantación política y social. Y además tratamos también de hacer labor educativa, de concienciación y activismo político y social, trabajando para ello codo con todas las asociaciones implantadas en nuestro territorio que trabajan en cooperación, en defensa de los derechos humanos y, sobre todo, de los derechos de la infancia y de la juventud. Y creo que ya me he pasado bastante tiempo, así que lo dejamos aquí. Simplemente deciros que tenéis todo nuestro apoyo y ponemos nuestro trabajo a vuestra disposición, porque queremos niñas. Gracias por tus palabras, Marike. Tiene la palabra a continuación Pilar Calvo, que es portavoz adjunta del Grupo Junts. Sí, muchísimas gracias. Sigueu tots benvinguts, benvingudes. Gracias también a Concha López, a la directora general de Plan Internacional. Bueno, comentar que gracias por vuestra generosidad, porque yo no tenía previsto utilizar este turno de palabra, porque tenemos ahora junta de portavoces a las 12, así que iré muy rápido y me disculpáis, me tendré que ausentar.
Por complementar un poco lo que han dicho antes las compañeras, en Cataluña evidentemente también tenemos legislación de protección a la infancia y a la juventud, y este tema es uno de los temas que, por supuesto, tiene nuestro foco. Pero puesto que estamos en el Congreso de los Diputados, a mí me gustaría centrarme en lo que se está haciendo aquí, justamente para prevenir o para evitar o para castigar el matrimonio forzado. Decía antes la directora que 1.200 niñas, o sea, en el transcurso de este acto, 1.200 niñas en todo el mundo se habrán visto hoy, en el transcurso de este acto, a convertirse en esposas. Y también, nada más llegar, he visto pues, el lema, ¿no? Niñas, no esposas. Y me ha dado por buscar, vengo del mundo del periodismo y, por tanto, del mundo de la palabra, y me ha dado por buscar el origen de la palabra esposa, y evidentemente viene del latín, significa persona que asume algún compromiso, como el de casarse, algo que no tiene por qué ser negativo. Pero entonces me he preguntado dónde se ha tergiversado ese buen sentido que tenía inicialmente la palabra, ¿no? Que incluso en el mundo del deporte, pues sponsorizar es algo muy positivo, ¿no? También viene de sponsor. Y he descubierto que en la Edad Media es cuando se le da la vuelta a lo positivo de la palabra, y se empieza a hablar de esposas cuando se refieren a las manillas, porque se empieza a relacionar de una manera clara el matrimonio con la falta de libertad. Ese es el problema. Y además también quisiera poner el foco en que hoy se ha dado la cifra de 12 millones de mujeres que han sido obligadas al matrimonio. Esas mujeres que, gracias a vosotras, a las que hoy le ponéis voz a su problema, quizá no van a tener menos miedo, pero seguramente van a respirar un aire cargado de más libertad. A mí me gustaría poner el foco en que, claro, se está hablando de menores hasta los 18 años, pero en la sociedad actual la adolescencia se considera que llega hasta los 24. Yo no digo que se considere, que tengamos que pensar en hasta los 24, pero a los 18 años también hay muchas mujeres que no pueden ejercer su voluntad. Por tanto, estamos hablando de una cifra de 12 millones que seguramente es una cifra mucho más importante. Y me voy ya, porque me estoy pasando del tiempo, seguro me pasaré, a lo que se está haciendo, ¿no? Aquí se aprobó la legislatura anterior la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En el artículo 3 reconoce el matrimonio forzado como una forma de violencia sexual, y eso realmente impulsó pues, toda una serie de medidas que hemos trabajado desde el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Medidas que, por ejemplo, la 342 impulsa la formación especializada de todos los profesionales que trabajen con las víctimas o posibles víctimas de matrimonios forzados o de uniones de hecho. Cuidado, porque estamos hablando de matrimonios, pero una unión de hecho también puede ser un escenario en el que no se respeta, por supuesto, la voluntad de la mujer. También en la medida 224 se elaboran protocolos de actuación se pide mejorar esos protocolos de actuación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detectar, identificar y asistir a las víctimas. También se pide la mejora de los procesos de obtención del derecho de asilo de las víctimas de matrimonio forzado o medidas de prevención de los matrimonios forzados, es decir, toda una serie de medidas que están orientadas a evitar, a prevenir, a castigar y también a concienciar sobre el matrimonio forzado. A mí me gustaría acabar dándos las gracias, porque en un mundo en el que nos están infoxicando, creo que escucharos a vosotros, a la gente que todavía tiene esa mente libre, limpia, de acuerdo, estamos con las redes sociales, con una infoxicación constante, pero creo que vosotros estáis haciendo que prevalezca esa libertad de palabra y esa capacidad, esa mirada limpia a la hora de defender los derechos de los niños y de las niñas, hoy especialmente de las niñas. Así que gracias por el trabajo que hacéis y también por toda la presión, esa maravillosa presión que nos ponéis en el día de hoy para que nosotros, desde nuestra posición, os ayudemos a vosotras. Gracias. Muchas gracias, Pilar.
de Junts per Cat. Estos jóvenes de mirada limpia, Isabel, Karishma y todos los demás, ¿estáis anotando los compromisos de cada partido político, de cada grupo parlamentario? Espero que los estéis anotando para luego ver que se cumplen todo esto que nos están contando, que seguro que sí, que ponen su énfasis y su interés. Bueno, continuamos. Es el turno ahora de Lander Martínez, del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Adelante, Lander. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, lo primero, evidentemente, agradecer a Plan Internacional, no solo por invitarnos aquí, sino por todo el trabajo que hacéis y, desde luego, por el informe que nos habéis presentado, y espero que nos podamos ver todos los años que vengan en este foro, ¿no? Nosotros partimos de una base que tenemos muy clara, que es que el matrimonio infantil es una forma de violencia, evidente. Y que la forma de combatir esta violencia es, desde luego, con leyes y trabajo legislativo, con políticas públicas y con recursos. Antes de continuar, y como han hecho algunos compañeros, hoy se han expuesto muchas situaciones y, desde luego, pues yo también quiero recordar a todas aquellas niñas gazatíes que hoy todavía siguen sufriendo las consecuencias de un genocidio perpetrado por el Estado de Israel, de unos terribles bombardeos constantes y sin freno que se han sucedido durante 2 años, y también el recordar que esto no es solo de ahora, no son solo los últimos años, son muchos años, décadas en las que la población palestina y las niñas palestinas han sufrido vulneraciones de derechos humanos por parte de Israel, y que la única solución para esto es una paz duradera, estable y un Estado palestino. Dicho esto, quiero continuar y también hablar del privilegio que es para nosotros, para Sumar, no solo estar aquí, sino tener la suerte, también como grupo que apoyamos al Gobierno, de tener una compañera, Sira Rego, que es ministra de Infancia, y que por lo tanto tiene la posibilidad de primera mano, pues, ¿no?, de trabajar y proponer, y además entiendo que con mucha cercanía con las organizaciones como Plan Internacional, etcétera, y no impulsar políticas públicas para cuestiones como es el matrimonio infantil. Nosotros, en este sentido, pues trabajamos con un marco, ¿no?, que es la LOPIBI, la Ley contra la Violencia Infantil, que es una ley que se aprobó en 2021 y que reconoce claramente que el matrimonio infantil y forzado como violencia contra la infancia, y que ordena además y trabaja la prevención desde la familia, desde la escuela y desde la comunidad. Esto es tratar de actuar antes de que ocurra, evitar abandonos escolares, como se ha dicho aquí muchas veces, detectar señales a tiempo y cortar cualquier tipo de presión sobre una niña o una menor para el ejercicio del matrimonio. Hay otra hoja de ruta, además, que es la Estrategia de Erradicación de Violencia contra la Infancia 2023-2030, que tiene un objetivo claro. Es una cultura de buen trato y de tolerancia cero contra este tipo de situaciones. ¿Y cómo? Con campañas sostenidas, desde luego, no de un día, con formación obligatoria de profesorado, de personal de sanidad, de servicios sociales, de fuerzas de seguridad y justicia, desde luego, y herramientas de evaluación para saber qué es lo que funciona, qué es lo que no, y sobre todo para, como hemos dicho antes, trabajar en la prevención, en la detección de cualquier tipo de caso. Por otro lado, evidentemente, necesitamos mecanismos de protección integral. Cuando una niña está en riesgo, el sistema tiene que llegar a tiempo y tiene que realizar un acompañamiento psicológico, de continuidad educativa, de alojamiento seguro si hace falta, desde luego de interacciones con la persona bien adaptadas, bien pensadas, para no generar una revictimización en caso de que haya habido una situación muy conflictiva, recursos especializados y defensa en cualquier tipo de procedimiento, defensa letrada en este caso. Y de haber riesgos graves, medidas cautelares que protejan de verdad, incluyendo la suspensión de visitas sobre una serie de derechos. Y luego también tenemos que tener claro que obligar a una menor a casarse es un delito. Es un delito
contemplado y que hay que aplicarlo con rigor. Y si el riesgo está fuera de España, que también puede suceder esto, desde luego es importante la coordinación entre todas las entidades para prevenir traslados, prevenir salidas del país y desde luego activar la protección consular cuando sea posible y cero impunidad. Y voy terminando. Vamos. Evidentemente, lo último es la necesidad de recursos y de trabajo con quien conoce lo que sucede. En este caso hablo obviamente de las entidades, como puede ser el Plan Internacional, que tienen una capilaridad que nosotros no tenemos muchas veces, que sois los que sois capaces de construir también los marcos en los que trabajamos y la información con la que contamos, porque si no, no vamos a ser capaces de ser efectivos en la prevención. Así que, en resumen, ley para fijar reglas y derechos, estrategia para convertirlos en resultados, prevención desde temprano, detección de lo que funciona, protección que acompañe y justicia que llega a tiempo, porque los derechos de las niñas no son negociables. Así que muchas gracias. Podéis contar con nuestro grupo parlamentario para todo lo que sea necesario y también me voy a disculpar porque tengo que intervenir en la comisión en 3 minutos, así que voy a tener que marcharme corriendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lander. Tiene a continuación la palabra Blanca Armario, del Grupo Parlamentario Vox. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta casa, que es vuestra casa. A la señora López, muchísimas gracias por vuestra invitación, igual que a Plan Internacional, muchísimas gracias por permitirme intervenir. Gracias también a la moderadora, muy bienvenida. Bueno, en primer lugar, vamos a responder a la pregunta que nos hacíais, ¿no? Desde Vox hemos denunciado que en España existen casos como el de esta niña que reflejáis hoy, esta niña de Camboya, como casos de esta niña de Camboya existen en España. Y nosotros, como grupo parlamentario, sabemos que casos como el de esta niña existen en España. Y por eso nosotros presentábamos en febrero en la Comisión de Juventud e Infancia una iniciativa para alertar precisamente de la proliferación de los matrimonios forzosos, con la que pretendíamos que se mejoraran los protocolos, que se ofreciera más información y prevención, la detección precoz de casos y el apoyo también a las niñas que son víctimas, incluso denunciar a aquellas asociaciones y centros que los promueven y que, por lo tanto, ocultan esta práctica. En mayo también de este mismo año, de 2025, hemos llevado a pleno otra iniciativa, una proposición de ley para erradicar los matrimonios forzosos y aumentar las penas de cárcel para estas personas que obligan a niñas y a mujeres a casarse en contra de su voluntad. Ambas iniciativas, para sorpresa de los aquí presentes, ha obtenido el voto en contra de la izquierda, que se llama progresista, y que hoy quieren abanderar la lucha contra los matrimonios forzosos. Votaron no a aumentar las penas a estos delincuentes y, por lo tanto, votaron no también a la libertad y a la seguridad de las niñas y de las mujeres en nuestro país. Decidieron no legislar de manera específica para ellas. El Partido Popular incluso se abstuvo en Comisión de Juventud e Infancia porque asegura que no hay casi datos oficiales. Pero los datos oficiales del Ministerio del Interior sobre matrimonios forzosos dicen lo siguiente, que entre 2019 y 2023 contabilizaban 76 casos en Cataluña y en 2024 se detectaron 24 en España, 11 de ellos, es decir, el 46% en Cataluña, en los que algunos se detectaron además víctimas que son menores de edad. Esto, por lo visto, para el Partido Popular, pues no son datos. El PSOE, además, en concreto, la diputada Maribel García, que nos acompaña en esta mesa hoy, dijo que traer este tipo de iniciativas demostraba ignorancia e hipocresía, porque era una iniciativa para señalar un delito que solamente representa el 0,0058% del total de los matrimonios que se producen en España. Bueno, pues para ignorancia e hipocresía, la suya, la de todas ustedes, señoría, porque si existen en España casos de matrimonios forzosos es debido a que ustedes importan una cultura donde la mujer no tiene ni voz ni voto. Promueven ustedes políticas que consisten en dejar nuestras fronteras abiertas de par en par a personas con una cultura que es incompatible con la nuestra y que imponen su cultura antes del cumplimiento de nuestras leyes. No es la causa del matrimonio forzado la pobreza, no. Es la aplicación de una cultura y una religión que trata a la mujer como un bulto.
Hipocresía, además, la de Bildu, que se digna aquí en esta Cámara a hablar sobre derechos humanos. Hipocresía también la de todas estas señoras diputadas y de todos los grupos parlamentarios que se van fuera a hacerse una foto para denunciar que nuestras niñas son obligadas, algunas de ellas, a casarse forzosamente, mientras que votan no a todas las iniciativas que propone este grupo parlamentario, que lo que pretende es proteger a nuestras niñas y a nuestras mujeres en España. Ustedes, además, señorías... Por favor, por favor, por favor. Eso se llama libertad de expresión y yo estoy en esta casa, que es de todos los españoles, y represento a 3 millones de personas, y voy a hablar en nombre de esos españoles que a nosotros nos han votado y de muchas mujeres en España que no se sienten representados por esta mayoría de la mesa. Como les decía, ustedes son diputadas nacionales de España, y tienen la obligación de proteger y defenderlas creando una legislación que realmente las proteja a todas. Además, mire, les voy a ayudar un poco. Vamos a darles eslóganes para otros días futuros de las niñas. Podría ser la frase de no a la mutilación genital femenina, el burka como cárcel de tela, soy una niña, la lectura también es para mí. Todos estos temas, todas estas realidades, como decía la presidenta del Congreso, las han traído todos ustedes por permitir políticas de fronteras abiertas. Las ha permitido también incluso el Partido Popular, que consigue seguir con esa política de buenismo y además con unas grandes tragaderas que se aplica a todas esas leyes en todas las comunidades donde gobierna. Por eso solo Vox denuncia los matrimonios forzosos en España. Todos los partidos políticos la denuncian fuera, como dijo el diputado de Sumar, fuera de España. Aquí existe esa realidad. Y no se extrañen, señorías, que por eso la juventud cada vez nos apoya más, porque sabe que nosotros somos los únicos que defendemos realmente a las mujeres y que vamos a legislar para protegerlas, a las niñas, a las mujeres, restaurar la inocencia y protegerlas de políticas buenistas como de ustedes. Gracias. Continuamos. Bueno, aquí hay libertad de expresión, ¿no? Pero saben ustedes que la crispación es el peor enemigo de la política y de todo en general. Así que, la crispación la crean la izquierda, mintiendo yo no me voy a meter aquí en no pasa nada, de verdad. Yo hablo de verdades, yo hablo de realidad. Disculpad, mantenemos el orden de la mesa, gracias. El orden de intervención, le doy la palabra a Sandra para que renueve el turno de intervenciones. Vale, pues gracias. No manipule el mensaje. Muchas gracias. Que no hable de crispación. No hable de crispación. Blanca, ya está, no pasa nada. Ya ha hablado cada uno, ha tenido su tiempo y ahora efectivamente es el turno de Emilia Almodóvar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante. Vale. Gracias a todos por vuestra presencia, gracias al trabajo que ha desarrollado Plan Internacional. Estáis en vuestra casa, Concha. Gracias también por la implicación de Juventudes por el Cambio. Lamentablemente, como cada año, pues nos vemos con la triste necesidad de comenzar a pedir disculpas por las palabras de la parlamentaria anterior, por esos discursos cargados de prejuicios y que niegan derechos y atacan nuestros avances. Yo lo único que voy a recriminar y voy a cuestionar y a explicar por qué esa PNL presentada por Vox no salió adelante en la Comisión de Infancia y esos datos que carecen en totalidad de su evidencia científica estaba cargada de racismo, de escasez y dejaba de lado los derechos humanos. Entonces, una vez más, este grupo parlamentario vuelve a rechazar todo avance. A mí lo que sí me gustaría es que algún día lo que tendría que hacer es explicar cómo van a llevar a cabo sus discursos, porque tal vez sea obstaculizando la toma de decisiones en momentos de especial vulnerabilidad, como ante un embarazo no deseado o negándoles el acceso a la educación, la salud o la libertad a decidir por su futuro. Voy a ceñirme a lo que tenía en mi discurso y yo os traslado desde el Grupo Parlamentario Socialista nuestro agradecimiento por ese trabajo tan riguroso, valiente y comprometido que realizáis. Un trabajo que da voz y hace visibilidad a la problemática que afecta de forma directa a las niñas del mundo. Porque ellas, las niñas, están en el centro de muchas de las violencias más atroces. Son las guerras,
desplazamientos forzados, la violencia física, sexual, abortos clandestinos. Y todo esto no solo las daña a ellas, sino que también dañan a la comunidad, que se hace de forma irreparable. Yo quiero destacar en el día de hoy y quiero mencionar, para que no se olvide, esos terribles acontecimientos que sucedieron hace 2 años en el día de hoy y que desató el horror actual. Y también quiero recordar que fueron las políticas socialistas y este Gobierno el que fue el primero en plantarse con firmeza ante el genocidio de Gaza. Y seguirá siendo un faro, porque seguirá defendiendo sin titubeo los derechos de las niñas y de las mujeres, sus derechos reproductivos, su derecho a decidir y su derecho a vivir libres. Así, dejamos claro que el derecho a decidir sobre la maternidad será protegido, con todas las garantías, desde la autodeterminación de la mujer, sin interferencias morales de ningún tipo, para que cada una de ellas, cada una con sus zapatos, puedan decidir en libertad sobre su cuerpo y su maternidad. Este informe, que yo he tenido la oportunidad de leerme durante el fin de semana, y todos los testimonios que en ellos presentáis, nos dicen que el matrimonio y las uniones forzadas arrebatan la capacidad de decidir a las niñas, las condena a la marginalidad, las expulsa del sistema educativo y las quiebra de su proyecto de vida. ¿Por qué es tan sutil? ¿Por qué se da en tan diferentes espacios del mundo? Pues porque son normas de género que están profundamente arraigadas, las que sostienen estas violencias. Son normas que se imponen incluso por encima de esas leyes nacionales, porque las creencias tradicionales actúan como esas barreras mucho más poderosas que cualquier legislación de las que nosotros implicamos en hacer para poder erradicar estos matrimonios forzados. Y así nos frustran todos nuestros esfuerzos. Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario Socialista sí queremos destacar lo esencial para poder erradicar este tipo de matrimonios y de violencia, es el valor de la formación de las niñas, su empoderamiento, su capacidad de decisión. Hay que escucharlas, hay que hacerlas que se sientan oídas, que puedan decidir sobre sus vidas, porque el poder de decisión es la base que les permitirá construir su futuro. Y además, para contestar a la pregunta que nos realizabas, aparte de que otros compañeros ya lo han comentado, en primer lugar tenemos que recordar esa Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Global que es pionera como herramienta en construir. Tenemos el Plan Director, que también ha sido mencionado, hasta el 2026, que en estos momentos se está llevando a cabo. Tenemos el tercer Plan de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad. Son acciones más específicas para aumentar la participación de las niñas y de las mujeres para conseguir esa paz. Todo ello es fundamental porque tenemos que fortalecer las alianzas y tenemos que asegurarlas a contribuir significativamente a los objetivos de desarrollo sostenible, porque son quienes avalan la erradicación de este tipo de violencia. En este sentido, también quería destacar la enorme contribución que está realizando el Gobierno de España en el ámbito de la igualdad de género en otros países en vías de desarrollo, como uno de los ejes prioritarios que están marcados dentro de su plan de cooperación internacional, trabajando para eliminar todas las formas de violencia contra las niñas, los jóvenes y las mujeres en general, y dedicando especial consideración a las prácticas tradicionales que son nocivas, como es el matrimonio infantil. El compañero ha mencionado la LOPIBI, es una ley también pionera y garantista, es una ley que lo que hace es luchar contra las violencias en la infancia y tiene incorporado acciones y programas que se desarrollan para la formación y la sensibilización en el seno de la comunidad. Encontramos también esta estrategia estatal de derechos humanos de la infancia y de la adolescencia, y ahí sí también se puntualiza dentro de sus estrategias, en concreto la número 5, erradicar la violencia contra la infancia. Yo no quería comentar sobre mi comunidad autónoma, yo soy de Extremadura, allí el Partido Socialista ha estado gobernando durante muchísimos años. El Partido Socialista estuvo trabajando de forma muy insistente para establecer todo el sistema de cooperación al desarrollo, tanto a nivel de comunidad, de territorio, como fuera, en Latinoamérica, con su foro. Y fue un esfuerzo durante muchos años de muchas personas, muchos compañeros que han dado su fruto y que hoy, con alianzas de partidos de derecha y ultraderecha, nos han dejado sin subvenciones, nos han cerrado oficinas y están erradicando todo lo que se creó con tanto esfuerzo, ¿vale?
Para ir terminando, sí quería decir que vamos a ampliar la LOPIBI con el objetivo de brindar el derecho a ser escuchadas las niñas y los niños. Vamos a garantizar una atención integral y una justicia adaptada a su realidad. Nos queda mucho camino por recorrer, por lo tanto no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos una responsabilidad como sociedad y tenemos también la responsabilidad como legisladores. Pues a pesar de los avances que hemos logrado, tanto en el empoderamiento de la mujer y de las niñas y todos esos derechos, estos derechos no están consolidados porque están amenazados de forma continua por conflictos, por crisis humanitarias, pero también por el auge de movimientos políticos que se oponen a la igualdad de género. Y yo lo reitero, muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias por alzar la voz y por derribar esos muros que tanto cuestan a la sociedad y a la política, porque las niñas del mundo puedan vivir, decidir y crecer en paz. Tenéis al Grupo Parlamentario Socialista, os tiende la mano para seguir avanzando en derechos. Gracias. Muchas gracias. Y por último, Ana Alós, es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias y bienvenidos a todos a la Cámara de la representación de todos los españoles, donde, como veis, hay diversidad de opiniones, pero lo importante es que al final nos respetemos todos, cada una de ellas. Y tengo que dar las gracias de forma muy especial a Plan Internacional, que gracias a ellos y a su cooperación internacional consigue dar esperanza y visibilidad a todas esas niñas que en muchos países del mundo están sufriendo de forma más importante esta lacra que son los matrimonios forzados, que, como bien se ha comentado, no es en sí solo que se les obliga a casarse, es que se les obliga a renunciar a su vida, a sufrir violencia sexual en muchos de los casos, a renunciar a la educación, a un proyecto de vida y a un futuro en libertad. Pero también hay que destacar que en Europa no estamos libres también de estas circunstancias. Pues bueno, pues porque lamentablemente hay organizaciones criminales que están haciendo explotación de personas a través de la trata. Vemos también como las redes sociales, se ha comentado también, ya no dejan libre a ningún espacio para que los niños, las niñas puedan sufrir precisamente la amenaza de quienes quieren acabar con su vida, con su libertad. Pero bueno, en Europa lo que quiero señalar es que hace ya años que tenemos marcos jurídicos en los que, siendo conscientes de esta realidad, pues hacen que tengamos herramientas también para luchar contra ellas. Y quiero referirme en primer lugar al Convenio de Estambul de 2011 del Consejo de Europa, donde ya obligaba a prevenir, a sancionar y a erradicar la violencia contra las mujeres, incluidos los matrimonios forzados. También se aprobó en 2024, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que la contempla como tal. Pero en España, específicamente, el matrimonio forzado, además de ser un delito, está reconocido como forma de violencia de género, con acceso a las víctimas a medidas de protección, asistencia integral y la posibilidad de asilo en caso de víctimas extranjeras. Tengo que recordarle a la señora de Vox que el delito de matrimonio forzado se introdujo en el Código Penal durante el Gobierno de Mariano Rajoy, precisamente para cumplir con el Convenio de Estambul, cuando todavía Vox ni siquiera estaba en esta Cámara. Y que precisamente ese Convenio de Estambul que España ratificó en 2014 obligaba a los Estados a penalizar el matrimonio forzado. En el Código Penal se sanciona ya con una pena de prisión entre 6 meses y 3 años precisamente a quienes fuerzan a un matrimonio a una menor, y que además cuando se trata, a una mujer, y que además cuando se trata de menores la pena se va a los tramos máximos. Esto implica que España se anticipó en 9 años a la Directiva Europea del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Desde el ámbito policial hay que señalar, como decía antes, que Europa y también España no está libre, lógicamente, como hemos comentado, que en el balance estadístico del 2019 al 2023 de trata y explotación de seres humanos registró durante el 2023 el desarrollo de 5 operaciones de trata para matrimonios forzados, o sea, luchando contra ellos, en el que fueron identificadas 5 víctimas de nacionalidades distintas, en las cuales 2 eran menores de edad y que finalizaron con la detención de 12 personas.
Sí hay datos, estos son los datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es que aunque solamente fuese un caso, las administraciones públicas tienen el deber de proteger a las personas que se ven obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad. Personas que en su mayoría son mujeres y debemos tener especialmente atención a las niñas. Esta problemática, además, como decía, se abordó en el Plan contra la Violencia de Género, pacto que se renovó muy recientemente y que, por cierto, con el voto en contra de Vox, y un compromiso que ya comenzó en el año 2017 con el primer Pacto de Estado. En ello, en el pacto hay medidas muy claras que hay que contemplar y poner en marcha y que fomentan, además, precisamente la ayuda a estas menores. Fomentar que todas las administraciones públicas, en cooperación, implementen planes contra los matrimonios forzados y que haya instrumentos de protección de emergencia. Trabajar para prevenir los matrimonios forzados buscando referentes, precisamente, para estas niñas. Reconocer a las entidades de la sociedad civil y asociaciones de mujeres migrantes que desarrollen programas específicos para luchar contra los matrimonios forzados. Elaborar también protocolos de actuación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la detección, identificación y la asistencia en casos de mujeres que estén sometidas a estos matrimonios forzados. Y abordar también los matrimonios forzados como una forma de violencia sexual, garantizando precisamente que todos los profesionales que trabajen en este ámbito tengan formación especializada. Y ya para terminar quiero señalar que precisamente para luchar contra las organizaciones criminales que utilizan la trata de las personas con fines, en este caso de explotación sexual y también en muchos casos de matrimonios forzosos, hay que dotar precisamente tanto a las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado como a el propio ámbito judicial de todas las herramientas e instrumentos necesarios para que sea más factible poder ir contra ellos. Y para eso es imprescindible que se presente en esta Cámara cuanto antes una ley contra la trata de personas para todo tipo de fines, incluidos también los matrimonios forzosos. Como digo, para mejorar las herramientas y los instrumentos tanto de las fuerzas de cuerpo de seguridad como del Poder Judicial. Y quiero acabar dando las gracias a las jóvenes y jóvenes que hoy nos acompañan, gracias a Youth for Change, precisamente por su compromiso, por dar esperanza y ser la voz de todas esas niñas que en el mundo están sufriendo estos matrimonios forzados y muchos otros tipos de violencia que se nos encoge el corazón cuando desde aquí, que como bien decía la presentadora, somos afortunados por vivir en un país donde la igualdad es hoy una realidad, pues bueno, que seáis su voz y que nos hagáis también ser parte de su conciencia. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bueno, a los jóvenes de Youth for Change, un inciso. ¿Os ha servido esta sesión? ¿Sí o no? ¿Habéis sacado una foto de cómo está ahora mismo la situación? Sí, ¿Hay compromiso por parte de Vox. los grupos parlamentarios? Bueno, yo personalmente decirte, Concha, y a todo el equipo de Plan Internacional, muchas gracias por sacarme un ratito del edificio del Plató para conocer la realidad de, bueno, pues nuestros políticos y sus ideas sobre el matrimonio infantil. Un estudio hecho en 250 países, en 15 países a más de 250 menores que se han casado. Uno de esos países no es España, es los países donde efectivamente es un verdadero problema y están por erradicarlo, y hay que agradecerles esa labor a Plan Internacional. Confío de verdad en que las propuestas y los compromisos que hemos escuchado esta mañana se lleven a cabo y se conviertan en un mayor apoyo a esas niñas para que de verdad, y esto es muy importante, sus hijas que están en el mismo camino no lleguen a la realidad de las uniones infantiles. Mira, como decía Concha, en el tiempo que hemos estado aquí debatiendo, en el tiempo que hemos pasado aquí, 1.200 niñas han contraído matrimonio en contra de su voluntad. Con lo cual es necesario que exista un trabajo como el que hace Plan Internacional, para prevenir también los embarazos adolescentes, que son causas que podemos combatir desde aquí. En esencia, el modelo de Plan Internacional consiste en garantizar que todas las niñas puedan aprender, puedan liderar, decidir y prosperar. Todos podemos hacer algo. Ellas lo hacen cada una a su manera, aquí están los grupos parlamentarios, vosotros trabajando desde donde podáis, nosotros pues difundiendo los datos, los periodistas, colaborar esta iniciativa y exigir cambios. Déjame ser una niña
no una esposa, que cada niña, por favor, pueda elegir su futuro y sigamos en este camino. Enhorabuena a todos vosotros, Plan Internacional, y gracias por sacarme este ratito para aprender un poco con vosotros. Contribuyamos todos y cada uno de nosotros a que las niñas consigan salir de este horror. Muchas gracias. Perdona, gracias equipo, podéis organizar la foto. Gracias.